cantarte a ti para que seas feliz y que no te falte una razón para sonreír. Queremos cantarte a ti para que seas feliz y que no te falte una razón para sonreír. Hoy te traigo amor desde mi corazón con esta canción que es un regalo para vivir. Tengo la firme voluntad de ser feliz. Mi sentimiento y mi pasión son para ti y no se acaban nunca, no se desgasta. Soy de Venezuela, tierra donde hay ganas, paciencia y constancia, sabrosura y alma. Tenemos la fuerza para sobrevivir a lo que salga hoy. Te traigo amor desde mi corazón con esta canción que es un regalo para vivir. Tengo la firme voluntad de ser feliz. Mi sentimiento y mi pasión queremos cantarte a ti para que seas feliz y que no te falte una razón para sonreír. Queremos cantarte a ti para que seas feliz y que no te falte una razón para sonreír. Yo recuerdo cuando, siendo yo presidente ya de la República, el Tribunal Supremo, por estos días, hace 13 años, recuérdenlo ustedes, os ruego, tomó una decisión, ordenó modificar el decreto aquel llamando a constituyente. Y yo, siendo jefe del Estado, fui el primero en dirigirme al país y explicar, y aunque no estaba yo de acuerdo, dije, bueno, es el máximo tribunal, vamos a cumplir con la orden emanada. Eso es lo que tiene que hacer un líder verdadero y no llamar al desconocimiento. Ahora, fíjense ustedes, por eso es que yo sigo insistiendo, y cada vez que pasan estas cosas, la oposición venezolana se continúa deslegitimando en su pretensión de volver a gobernar este país. Ahora, si los dirigentes de oposición se atreven, siendo oposición, a retar, en este caso al Tribunal Supremo de Justicia, descaradamente, y decir que no, que es una ridiculez, y a burlarse incluso, que ya eso lo quemaron, por allá dijo uno, no, le vamos a mandar la ceniza. ¿Cómo sería si fueran gobierno otra vez? Por eso es que, señores, más nunca volverán a ser gobierno en este país, más nunca. No tienen moral, no tienen cómo ser gobierno en Venezuela. Señores de la burguesía, señores de la oposición, no tienen y no lo van a hacer. Aún no han tomado, ni tomarán, el poder y ya sueñan con desapariciones forzosas, con estadios atiborrados de presos de conciencia, ya sueñan con persecuciones, incurren en agresiones a personas, incluso la mayoría de ellas no involucradas en acciones de política. Aún están lejos de tomar las riendas del Estado venezolano, pero ya convocan a la agresión, al asesinato, al cierre de calles, ya convocan a disparar contra funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana o de las policías estatales, como ocurrió hoy en el estado Carabobo. Todavía están en una posición distante, muy distante, de asumir el poder en Venezuela, pero ya se sienten en su infinito narcisismo
en su infinita egolatría, en su infinita mentira que se repiten a ellos mismos 100 veces para creerla, que pueden mandar a matar, a asesinar, a quemar, a destruir. Han recurrido a todos los mecanismos de guerra psicológica. Su libro de cabecera es el manual de este señor Gene Sharp, que le funcionó en Ucrania, que le funcionó en Libia, que le funcionó y que ha mantenido en un nivel de destrucción a un país hermano como Siria, y lo aplican en este país para, por la vía del miedo, por la vía de la zozobra, por la vía de la angustia, tratar de generar situaciones extremas en la población venezolana. Hasta ahora, las grandes mayorías nos mantenemos apegados a la paz y al mantenimiento de la paz. Esa es, en última instancia, la verdadera victoria de la revolución bolivariana del presidente Nicolás Maduro. El verdadero triunfo está en el mantenimiento de la paz. Pero también es una victoria de todo el pueblo de Venezuela, porque a pesar de que han sembrado focos de extrema violencia, cada vez son menos. Hoy fue una burla realmente. Si no hubieran sido tan violentos, sería hasta cómico. Eso que ellos llamaron hoy el trancazo, el plantón, el trancón, realmente no se sabe qué era lo que estaban convocando para el día de hoy. Era tan poca gente, pero un oficial de la policía del estado Carabobo recibió una bala en la cabeza, otro recibió una bala en la arteria femoral, volvieron a quemar, volvieron a agredir. La gran mayoría de Venezuela no solamente quiere paz, está en paz. No han logrado incendiar la pradera, como era el objetivo de esos violentos, neofascistas, neonazis, como Freddy Guevara, como Julio Borges, que han promovido acciones, y aquí los vamos a demostrar con lectura y con razonamientos y con argumentos, cómo han promovido el fascismo como forma de hacer política. ¿Por qué lo decimos? Porque además de todas las características que tiene el fascismo, hay dos elementos fundamentales. Uno es la creación de una mitología, es la creación de una falsaria a través del cual un grupo humano o un grupo social o un grupo étnico es inferior al otro. Y ese grupo humano, y ese grupo social, y ese grupo étnico o grupo político se convierte en el culpable por un mecanismo que Freud describió muy bien, que se llama el mecanismo de proyección, en el culpable de todas las cosas que le ocurren al grupo superior. Freud lo llamó, Hitler lo llamó raza aria y culpó a los judíos, a los comunistas, a los afrodescendientes, a los homosexuales. E incluso estableció un tinglado pseudocientífico, como están haciendo ellos ahorita. Es realmente impresionante las cosas que le escuché decir a un supuesto psiquiatra. Él sabe lo que los psiquiatras, la mayoría cercanos a él porque son opositores, lo que piensan de él como psiquiatra, el supuesto presidente de la Federación Venezolana de Psiquiatría. Es uno de los peores psiquiatras de Venezuela. Pero, además de ser muy mal psiquiatra, señora, señor, si usted tiene algún tipo de afección, por favor, o algún familiar, por favor, no lleven a su familiar al consultorio de Roberto Lespinace. Es pésimo psiquiatra. Es tan malo que en aquella época en que yo ejercía con mucha más asiduidad la práctica psiquiátrica, decíamos en broma, menos mal que ese tipo es presidente de la Federación Venezolana de Psiquiatría, porque así tiene menos tiempo para ver pacientes y destruir la práctica psiquiátrica, la práctica médica. Pero ayer lo escuchamos con otro fascista, César Miguel Rondón. Ya está bueno.
porque además se creen que tienen un nivel de superioridad porque, bueno, son intelectuales, como César Miguel Rondón, porque escribe novelas o escribió otrora un libro sobre la salsa en el continente americano. Pero cuando usted escucha las cosas que dice, convocando a asesinar, convocando a agredir a personas inocentes, y Lespinace, así como Hitler montó todo un aparato pseudocientífico, Lespinace dice que sí, que es lícito agredir, que es lícito asesinar, que es lícito perseguir a personas por su orientación social o política. Es verdadero fascismo. La primera característica del fascismo es proyectar en un sector todo lo que a ellos les agobia. Si es la situación económica, como ocurrió en la Alemania de posguerra de la Primera Guerra, si es la crisis que en aquellos tiempos se vivió, rápidamente lo que hizo Hitler fue buscar un sector de la población a quien hacer responsable. Es lo mismo que están haciendo ahorita. Revise un poco. Capriles, Borges, Freddy Guevara, María Corina Machado, Patricia Poleo. Cuando hablan de ellos, se hacen llamar, nosotros los venezolanos vamos a perseguir a los chavistas donde quiera que se encuentren. Ellos son los venezolanos y los chavistas somos la raza inferior que debe ser perseguida y exterminada. Esa es la primera característica. Y la segunda característica la dice Freud, la dice Hitler en su libro, Mi lucha. La dice, es la ausencia completa de argumentos. El fascismo no tiene argumentos, no utiliza argumentos, utiliza emociones. Hoy vamos a hablar un poco de la psicopatología del fascismo, con el ejemplo más evidente y claro que está ocurriendo aquí en Venezuela. No le pongamos otros nombres, que si la derecha, que si la oposición, que si es fascismo verdadero. Usted escucha las cosas que dice Patricia Poleo y es pasmoso. Llama a que incluso una secretaria de un ministerio debe ser después castigada. Ustedes se imaginan los más de 2 millones de empleados públicos que existen en Venezuela. ¿A dónde los van a recluir si es que Patricia Poleo llega a tomar el poder junto con Julio Borges, Capriles en Venezuela? No van a alcanzar los estadios, como hizo Pinochet en Chile, que metió para ir asesinando y torturando a miles de personas, que como no cabían en las cárceles debieron ser recluidos por esos fascistas del régimen de Pinochet en estadios de fútbol. Cuando Patricia Poleo dice que hay que castigar incluso a la secretaria, a la censorista, lo que está diciendo y lo que está proponiendo es tierra arrasada, que no pueda quedar nadie vivo o libre. Esa es la propuesta que tienen. Cuando Freddy Guevara dice a los chavistas hay que perseguirlos donde quiera que se encuentren, nosotros los venezolanos debemos perseguir a los chavistas, lo que está diciendo es pura y simplemente la columna vertebral de, si así lo podemos llamar, pensamiento fascista. No lo llamemos pensamiento fascista, corrijo. El fascismo no tiene pensamiento, no tiene argumentos, prácticas fascistas. Ese es el verdadero peligro. El verdadero peligro es que esa gente, tomada como está por el odio y por ya se quitaron los ropajes de supuestos demócratas e insisten en el fascismo. Me da la gana de trancar la calle, tranco la calle. Me da la gana de asesinar policía, asesino policía. Me da la gana de asesinar guardia, asesino guardia. Usted ve los videos de alguna gente en el interior de Venezuela y en el exterior, y lo único que dicen, sin argumentos, van 40 muertos, van 42 muertos. No se detienen a preguntarse un poco, ¿quién generó
ese asesinato de venezolanas y venezolanos? ¿En qué contexto ocurrieron? ¿Quién asesinó a los guardias nacionales asesinados por heridas de bala en la cabeza? ¿Quién generó la situación de bandas paramilitares en la parroquia del Valle hace unas semanas que dejó un saldo de 10 personas muertas? ¿Quién atentó contra el Hospital Materno-Infantil Hugo Chávez del Valle? ¿Quién atentó contra un colegio lleno de niños y niñas en La Carlota? ¿En qué condiciones oscuras fueron asesinados estos jóvenes que fueron asesinados en Las Mercedes y en Altamira, en medio de una explosión de violencia como pocas veces se ha visto en este país? No tienen argumentos, no les importa la verdad. Cuando dicen hay 40 muertos, hay que matar a los chavistas, no queda más remedio que decir con profundo dolor que para algo le están sirviendo esos muertos a Guevara, a Borges, a María Corina Machado, a Patricia Poleo, a César Miguel Rondón y a todos aquellos los que quieren responsabilizar a los chavistas para poder después utilizar el expediente de tierra arrasada. Lo hicieron en Ucrania. Hoy, después de 2, 3 años que ocurriera el golpe de Estado en contra del presidente electo democráticamente en Ucrania, hoy investigaciones refieren que desde la azotea de un hotel dispararon representantes de la ultraderecha ucraniana contra los manifestantes que estaban allí. Ponen la carne de cañón en Ucrania y aquí en Venezuela porque la necesitan para poder tomar el poder. Todavía están lejos de controlar el poder en Venezuela y ya convocan a matar, a perseguir, a agredir, a segregar. ¿Cómo sería, como dice Chávez, si tuvieran el poder? Esto es La Política en el Diván. Pablo dice que este es nuestro programa número 62. Iniciamos, porque el tema que vamos a trabajar hoy es muy duro, es muy rudo. Tiene que ver con el odio, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con la psicología de masas del fascismo. Vamos a trabajar un poquito sobre este libro de un gran pensador, psicoanalista, discípulo de Freud y marxista, Wilhelm Reich, padre de la bioenergética, por cierto, la psicología de masas del fascismo, y Mariana San Juan y Gisela Hernández nos regalaron sus melodiosas y balsámicas voces para iniciar este programa La Política en el Diván del día de hoy. Comuníquese con nosotros a @politicadiván, @JorgeRPCV, y nos puede ver en vivo por Facebook Live, por Periscope y por Ciudad Caracas Radio. Hoy es lunes 15 de mayo y este es La Política en el Diván, ahora los días lunes. Ya regresamos. Esto se llama democracia, esto se llama oposición, esto se llama terrorismo, se llama violencia fascista, terrorismo y violencia fascista. Mientras nosotros trabajamos para impulsar el teatro, la cultura, la música, para proteger a los hogares de la patria, para llevar alegría, apoyo, abrazos, amor a la mujer venezolana, para fortalecer las misiones y grandes misiones, esta gente solo dedica su tiempo en perturbar la vida de la gente, en llenar de violencia algunos focos de violencia en el país. Yo llamo a la mujer venezolana de manera muy especial para que la mujer venezolana impida que sigan captando pequeños grupos de jóvenes para llevarlos
por la vía de la violencia terrorista hacer daño. No permitamos, mujer, madre, mujer, abuela, mujer, hija, mujer estudiante, mujer trabajadora, mujer jefa de hogar, no permitamos más violencia. La mujer debe activar todo su amor, todo su sexto sentido, todos sus instintos protectores y maternales para impedir que la derecha de Julio Borges siga imponiendo la violencia en algunos focos del país. Basta de violencia, cese la violencia contra el país, contra la juventud y contra el pueblo. Habíamos dicho en la introducción que una característica fundamental de la práctica fascista, no de la ideología fascista, eso no es una ideología, no de la política fascista, eso no es una política, es una práctica, es principalmente la ausencia de argumentos. Y eso tiene un correlato en el funcionamiento del aparato neurológico, sobre todo del sistema nervioso central, de nuestro cerebro. Aquí hemos dicho en otras oportunidades, y lo queremos resaltar el día de hoy, que el cerebro tiene como tres grandes estructuras. Una estructura que tiene que ver con el funcionamiento vegetativo, es decir, la respiración, el latido cardíaco, el funcionamiento del aparato digestivo, son funciones que no tienen que ver con la voluntad. Otros, que es lo que se llama el mesocórtex, que es esta zona del cerebro que está aquí, que es donde residen estructuras cerebrales como el hipotálamo, como el hipocampo y como la amígdala y un tracto que se llama mesolímbico cortical, donde están principalmente las emociones primitivas que nosotros como animales somos Homo sapiens, pero como animales tenemos características relacionadas con emociones primitivas, el miedo, la ira, la reacción de huida, la reacción de ataque y la reacción de violencia. Esta parte, que es una parte más primitiva, que tenemos todos los seres vivos, todos los animales en el planeta, contamos con esta estructura que es sobre todo y principalmente un aparato para la defensa, pero también un aparato para el ataque. En el caso de los Homo sapiens, de los hombres y las mujeres, se ve matizado por la aparición, en la evolución, se ve matizado por la aparición de una parte del cerebro que se llama la corteza cerebral o el neocórtex, y principalmente esta parte, que es nuestro lóbulo frontal. Con el lóbulo frontal pensamos, con el lóbulo frontal razonamos, con el lóbulo frontal nos controlamos, nos contenemos. A veces aparece la emoción, pero gracias a tu lóbulo frontal tú puedes pensar y puedes razonar. Voy a ponerles un ejemplo para que se pueda entender. Este tuit, @bbperiodistas, que es uno de los tuits de mayor expresión de agresividad, de violencia, de fascismo puro. A partir que un niño tiene 5 años, sabe distinguir qué es bueno y qué es malo. Aquí nadie es inocente. Señora, señor, si usted es chavista o chavista light, o le gusta la revolución bolivariana, o se siente agradecida por todo lo que se ha logrado en estos años de revolución bolivariana, y usted tiene una hija o usted tiene un hijo de 6 años de edad, según este tuit, es responsable y por tanto debe ser castigado. Eso es la búsqueda de que todo se mantenga en esta zona del cerebro, en la zona mesolímbica, y en estructuras que se encargan principalmente de las emociones, las amígdalas, el hipotálamo, parte de la hipófisis y el hipocampo. A eso se refiere toda la propaganda, toda la cantidad de mentiras que vienen repitiendo, todas las puestas en escena. Ustedes no ven que en las embajadas nuestras, las sedes de nuestras embajadas en países del mundo ponen
urnas, ponen cruces, ponen gente como si estuviera muerta haciendo performance, es precisamente para despertar la emoción del miedo y la emoción de la ira. Ese es todo el objetivo, eliminar el lóbulo frontal. Y Freud, ya en un trabajo más, Freud hizo un análisis de construcción de, así lo llamó él, aparato psíquico. Y fue el gran aporte de Sigmund Freud fue descubrir que la mayor parte de nuestro funcionamiento como seres humanos, como personas, la mayor parte de nuestra psicología se encuentra completamente oculta. Y se encuentra oculto y solamente emerge a través de eventos como los sueños, de eventos como las proyecciones o de eventos como los chistes, los actos fallidos, etcétera, etcétera. El inconsciente, así lo llamó Freud, que rige todas las funciones de la mente humana. Y hay una punta del iceberg que está completamente dominado por el inconsciente y Freud lo llamó mundo consciente, la conciencia o mundo consciente. Eso en primer lugar, dividió el funcionamiento psicológico en lo inconsciente, en lo que no se ve pero que rige el funcionamiento. Yo tuve un acto fallido al comienzo del programa, iba a decir Hitler y decía Freud, y Freud fue un perseguido, judío perseguido por Hitler. Eso se llama acto fallido, porque lo que debía haber dicho era Hitler. Esas son formas en que se expresa el funcionamiento del inconsciente, que rige, que domina, que controla a la conciencia. Y lo segundo, muy importante, que aportó Freud, fue la estructura del aparato psíquico. Él dijo que había una parte completamente inconsciente donde hay dos grandes principios. El principio del placer, así lo llamó, y luego, cuando empiezan a aparecer los horrores del fascismo y los horrores de la tremenda crisis que se suscitó, sobre todo en Alemania y en Austria, después de la Primera Guerra Mundial, agregó al principio del placer otro elemento, que es el principio de muerte o tanático. Y esto, que está regido por el principio de placer y el principio de muerte de forma permanente, lo llamó el ello. Así lo llamó él. Es lo más primitivo y lo más inconsciente del funcionamiento psicológico. Por ejemplo, un bebé de 3 meses de edad, cuando llora porque tiene hambre, no es que pide comida, no es que puede postergar, llora porque siente que se puede morir del hambre. Él no sabe que no se va a morir del hambre, ni sabe postergar los deseos. Eso es regido principalmente por el ello. Luego empieza a aparecer los lacanianos, que son desarrolladores de las ideas de Freud, lo llamaron la ley, pero básicamente tiene que ver con la aparición de una instancia en el funcionamiento, en el aparato psíquico, en el inconsciente, que controla el ello. Que le dice, no, mijo, usted no puede cumplir todos tus deseos siempre, no puede. O, señora, usted no puede defecar en la calle por más opositora que sea. O, no, tú no puedes estar quemando una unidad educativa, no puedes, es muy peligroso. Ni puedes estar disparando contra la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Esto empieza a controlar al ello. Es la ley, es el ideal, no es solamente una parte que es como represiva, sino que hay una parte que es también a quién me quiero parecer, como quién quiero ser. Si a mí me gusta la escritura y la literatura, como cuáles escritores me gustaría escribir. Si a mí me gusta la política, a cuáles estadistas, que esa es otra grave carencia que tienen los sectores de la derecha venezolana, no tienen a quién parecerse. O sea, no tienen a quién admirar. Si usted ve, ¿usted cree que Frei Guevara admira a Ramos Alub? ¿O que Ramos Alub admira a Capriles Radonsky? ¿O que Capriles Radonsky no sabe que Julio Borges le está soplando el bistec? Nosotros sí tenemos un ideal del yo, Hugo Chávez. Las luchas de nuestros libertadores. Ellos ni eso. Hasta las fronteras de lo nacional y lo patriótico las han venido borrando. Pues esto lo llamó Freud el
super yo es lo que nos controla. Y a eso es donde ellos se han dirigido. Miren esto. Por aquí tengo una cosa que pasó en Ucrania y pasó aquí. Aquí la tengo. Bueno, si me la pueden poner, lo que pasó en Ucrania y lo que pasó aquí en Venezuela. ¿La tenemos? Bueno, tratar de que aquí está, ¿ves? Mire, no es que yo tenga nada en contra de este tipo de manifestaciones, no quiero después reacciones en el Twitter de que yo estoy violentando esta forma de expresión de la protesta. Esta señora es un poco subida de peso en Ucrania protestando. ¿A qué se les parece? Ucrania, Venezuela. Ucrania, Venezuela. Ucrania, Venezuela. El mismo expediente de atacar el estado psíquico de las personas de manera de que puedan eventualmente utilizar o justificar el uso de la violencia. ¿A qué se refiere? Cuando ponen a una señora a defecar en la calle y eso lo consideran un acto heroico, o cuando ponen a una señora a quitarse las ropas frente a efectivos de la Guardia Nacional, o cuando ponen a personas a utilizar heces fecales para agredir a otras personas. Bueno, justamente a que el super yo disminuya, se aminore, se debilite. ¿Y ustedes saben en qué se basa el super yo? Según Freud, la cultura, la civilización humana depende de que el superyo exista. Cuando el superyo no existe, la barbarie, Ucrania, la barbarie, Libia, la barbarie, el ISIS, la barbarie, la guerra en Siria, la barbarie, lo que están haciendo en Altamira y lo que están haciendo en las Mercedes. La barbarie. Y luego, para cerrar, hay una instancia que se llama el yo. El yo es como el pobrecito de la partida, porque el yo es la parte consciente, la parte que interactúa entre el ello, el principio del placer, el deseo que tiene que ser inmediatamente satisfecho, el super yo, que es el que detiene y que reprime. Y el yo es la relación, el contacto con la realidad, de la personalidad, de la psicología con la realidad. ¿A qué viene todo esto? A un libro muy importante de Wilhelm Reich, un personaje además, él en sí mismo, muy interesante. Wilhelm Reich fue discípulo de Sigmund Freud, discípulo directo, uno de los más directos, uno de los mejores discípulos que tuvo Sigmund Freud. Pero además de psicoanalista, era marxista, era un lector impenitente de Marx e incluso utilizó terminología de las obras de Marx, sobre todo de economía política, para trabajar una especie de economía de la libido y de economía del placer sexual, e incluso escribió un libro que es muy interesante que se llama La función mental del orgasmo. En este libro, escrito en el año 28, él empieza a advertir de los graves peligros del fascismo, de los graves peligros del nacionalsocialismo, de la emergencia del nazismo en la Alemania de los años 20 y de los años 30. Y él allí señaló, la grave crisis económica que está viviendo Alemania va a dar origen a formas de práctica política basadas en la ausencia de argumento, el fascismo. De acuerdo con esta concepción, los discursos nacionalsocialistas de propaganda se caracterizaban por hacer hábiles llamadas a los sentimientos, ven, mesolimbo, nada de corteza, de los individuos integrados en la masa y por la renuncia, en la medida de lo posible, a toda argumentación objetiva, lo que les había dicho al principio, que es la característica principal del fascismo. No hay ninguna
argumentación objetiva. Hitler, en su obra Mein Kampf, Mi lucha, que la buena táctica en materia de psicología de masas reside en renunciar a toda argumentación y en presentar a las masas solamente la gran meta final, la salida, todos los cuentos que han dicho sobre la supuesta dictadura en Venezuela. Este es el libro de cabecera de Freddy Guevara. Este es el libro de cabecera. Me imagino que Julio Borges lo ha estudiado muy bien. Y César Miguel Rondón. Mi lucha. Hitler no engañó a nadie. Así como Patricia Poleo no engaña a nadie, ya la vamos a ver. Eso es ya confesión de parte. Eso no es una cosa que nosotros estamos interpretando o ningún documento secreto que logramos extraer de las filas de la derecha venezolana. No, ya lo dicen, ya lo van a ver. Pero aquí, el padre político de Freddy Guevara, Adolfo Hitler, el padre político de Capriles Radonsky, Adolfo Hitler, el padre político de Julio Borges, Adolfo Hitler. Dice, existen en la historia innumerables ejemplos que prueban con alarmante claridad cómo cada vez que la sangre aria se mezcló con la de otros pueblos inferiores, la consecuencia fue la destrucción de la raza portaestandarte de la cultura. Eso no es ningún argumento. Usted escucha a alguien decir eso en Venezuela, en Caracas, en la Plaza Bolívar, y lo menos que va a pensar es, ¿está loco? Pero esto lo escribió Hitler y en eso basó todo su ascenso al poder en Alemania. No le mintió a nadie. Él dijo que iba a matar a todos los judíos y a todos los comunistas, y a todos los afrodescendientes y a todos los homosexuales. Lo dijo. Si dividiésemos a la raza humana en tres categorías, fundadores, conservadores y destructores de la cultura, solo la estirpe aria podría ser considerada como representante de la primera categoría. Es decir, la raza aria, dice, hay tres. Ahí están los fundadores, están los conservadores y están los destructores de la cultura. Los fundadores somos nosotros, pendejo no era. Los fundadores de la raza aria, a pesar de que Hitler es tan loca la cosa, es tan carente de argumentos, que Hitler tenía sangre judía también. Una parte de sus ascendientes provenían de la religión hebrea. Pero él se autodenominó fundadores. ¿Qué diferencia tiene esto que dice Hitler con lo que dijo Patricia Poleo? Ponlo. Todo funcionario público en este momento, así sea una secretaria de un ministerio, ha sido cómplice de lo que está pasando. Por eso yo soy muy radical en eso y bien controversial en el sentido que yo digo que no hay que perdonar a ninguno. Esta gente va a tener que ser doblegada, Patricia. Definitivamente. Aquí no va a haber una salida pacífica institucional como repiten a día, como loritos los de la MUD. Están engañando a la gente con eso. En cierto momento a Maduro va a haber que agarrarlo y ponerlo preso. Pero es que mira, esa es la única manera, es la única manera. La mejor manera que yo tengo para, si tú me dices a mí que describa en 10 segundos el chavismo, yo te digo, el chavismo es como un azote de barrio. Es lo más claro que te puedo decir. ¿Y cómo se somete a un azote de barrio? Así es. Además, otra cosa fundamental, el chavismo es un sistema hegemónico. Con el chavismo no se puede coexistir. Tú no puedes convivir con el chavismo. Con el chavismo no se puede coexistir. Tú no puedes convivir con el chavismo. ¿Ah? Patricia Poleo, no es que seas controversial. Estás loca, sí, pero no eres controversial. Eso lo dijo Hitler en el año 21, creo que fue escrito este libro. Cuando dicen los chavistas, para Hitler seríamos la tercera categoría. Y por tanto debemos ser exterminados. Cuando Patricia Poleo dice, todos son responsables, lo que está diciendo es que, para empezar, 2 millones de venezolanos deben ser presos, torturados, desaparecidos, asesinados.
los empleados públicos. Es tan descarada, así como Hitler, porque mucha gente dice, y está en la historiografía oficial, mucha gente dice, no, mire, Hitler engañó, fue muy hábil con la propaganda. No. Él dijo lo que iba a hacer. Así como Patricia Poleo está diciendo lo que va a hacer, en el supuesto negado de que tomen el poder, o en un supuesto no negado, ya lo están haciendo. Si están matando gente, metiéndole balas en la cabeza, si ocurre que los mismos seguidores de la oposición que están en esas situaciones de guarimba, pues aparecen heridos en unas circunstancias muy extrañas, que ojalá la investigación determine la verdadera responsabilidad. Por ejemplo, ¿dónde está la cámara GoPro que tenía Miguel Castillo en su casco en el momento de haber recibido el disparo con una bala artesanal? ¿Dónde está? ¿Por qué se la quitaron? ¿Por qué la escondieron? Ahí está el rostro del asesino. Así como las cámaras que fueron colocadas por Robert Serra en su vivienda, permitió a los órganos de seguridad del Estado capturar a los asesinos hasta llegar a los autores intelectuales. Así, en la cámara GoPro que tenía Miguel Castillo en su casco está la identidad del verdadero asesino. ¿Por qué se la quitaron? ¿Por qué? Si la tesis es una cosa muy sencilla, es una verdad de perogrullo, es esto, lóbulo frontal. Si la tesis que maneja Guevara es cierta, bueno, muestren la cámara, la tienen ellos, ustedes la tienen. Guevara, ¿tú sabes quién tiene la cámara, no? Y muestren lo que ahí está. Esa sería la prueba. ¿Por qué la esconden? Quien esconde la cámara no quiere que se vea. Y la cámara no la tiene el gobierno bolivariano. La tienen ustedes. Por algo la tienen, por algo la esconden, por algo se la quitaron a Miguel Castillo. ¿Para qué? Para que se generara toda esta situación y logre Patricia Poleo su cometido. Está diciendo, vamos a ir contra 2 millones de venezolanos, los empleados públicos, no nos importa. Pero yo soy empleado público, pero yo voté por la oposición. No nos importa. Yo no sé si... Hay un video que es muy interesante. Es el video de una señora que entiendo yo fue una juez a la que le pagaron para que liberara a Capriles Radonsky cuando estuvo preso por el asalto a la embajada cubana. ¿Lo tenemos? ¿O no lo tenemos? Lo estamos buscando. Ah, bueno, está bien. Me avisas, Pablo, cuando lo tengamos. Aquí, además, Reich, que yo decía que era un personaje muy interesante porque es el padre de la bioenergética también. Es el padre de una cantidad de trabajos relacionados con el funcionamiento del sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso neurovegetativo. Él fue perseguido, por supuesto, fue perseguido por los nazis, era de ideas de izquierda, era comunista, viajó a Suecia, viajó a Noruega y después se radicó en los Estados Unidos de Norteamérica, en pleno macartismo. En el año 57, como era comunista, como era de izquierda y como escribía unas teorías que eran muy adelantadas para su tiempo, pues el democrático gobierno de los Estados Unidos de la época, del año 57, lo declaró loco y lo metió en una cárcel y allí murió Wilhelm Reich. Él dice, entre otras cosas, el éxito de Hitler no se explica en absoluto por su papel reaccionario en la historia del capitalismo, puesto que si él lo hubiera admitido abiertamente en su propaganda, habría obtenido el resultado opuesto, es decir, el resultado opuesto a que la clase obrera de Alemania terminara apoyándolo, harta como estaba de la terrible crisis económica en Alemania. Ausencia de argumentos. Ellos hablan de paz y queman unidades de transporte de combustible. ¿Cuánta gente puede morir si explota un camión de gas o si explota una gandola de gasolina? ¿Cuánta gente hubiera podido morir hoy cuando quemaron, incendiaron un camión de combustible en el distribuidor de Altamira? Si no hubiera sido por la valentía
del conductor de ese camión, uno de los 2 millones de exterminables para Patricia Poleo. ¿Quién sabe qué tragedia hubiera ocurrido? ¿Quién sabe cuántos edificios de la urbanización Altamira estarían en este momento en llamas? ¿Quién sabe cuántas decenas o centenas de muertos hubiera costado esa inmensa irresponsabilidad? Señora que vive en Altamira, en la avenida Luis Roche, o en la avenida San Juan Bosco, o en las cercanías de la Plaza Altamira. Señor que vive en la Plaza Altamira, usted vote por quien quiera votar, pero le debe la vida al conductor de ese camión. Que si no se hubiera plantado, pues quién sabe lo que estaríamos lamentando en este momento con el incendio de ese camión. Los Pacíficos, mira, incendiaron una casa del PSUV, típico. Ya para este miércoles tienen lista una, la llaman así, una marcha nocturna de antorchas. Tienen que ser más imaginativos. Ya lo hizo Hitler en el año 32. Se llamó la noche de los cristales rotos. Cuando empezaron a destruir, salieron con sus antorchas de noche, vestidos de negro, como van a salir ustedes este miércoles, y después se dedicaron a destruir todas las vidrieras de todos los comercios de cualquiera que oliera a demócrata o a comunista o a judío. Aquí atacan la base Francisco de Miranda en La Carlota. Mire. Esta señora cometió un solo delito para la derecha venezolana. Uno solo. ¿Saben cuál es? Bueno, transportarse en una unidad de transporte público. O sea, ser una persona humilde. Iba el 10 de mayo en una unidad de transporte público que ellos quemaron con los pasajeros adentro. Mira, estas quemaduras, ¿les parece, cómo se puede decir, un saldo de guerra a estos sectores de la derecha? No, es un ser humano, Freddy Guevara. Es un ser humano, Capriles. Es un ser humano. No tiene todo el dinero que tú tienes, pero es un ser humano. Debería tener los mismos derechos que tienes tú a desplazarse como le dé la gana por cualquier punto del territorio nacional. O este señor, una bomba molotov el 10 de mayo contra esta buseta generó graves quemaduras, con consecuencias, sin duda alguna, para siempre. Aquí está, miren, miren, el calibre de las rocas que lanzaron contra el jardín de infancia que está en la base aérea de La Carlota. Esto es una característica típica del fascismo, una predilección, un amor por la muerte, por el dios de la muerte, por la alusión permanente a la destrucción, al exterminio y a la muerte. Esto es en Los Teques. Desenterraron cadáveres, urnas del cementerio de Los Teques para quemar las urnas en medio de la calle. Los Teques. Después lo hicieron también en Maracaibo. ¿Para qué? Para volver al mesolimbo, para que se genere una situación de miedo, una situación de angustia, una situación de estrés. Pónganse a pensar un poco de todo el territorio nacional donde hay focos de violencia. Y lo digo ahora con responsabilidad. A veces nosotros, los chavistas, también exacerbamos y viralizamos lo que ellos quieren que nosotros exacerbemos. O sea, el 99,9% del territorio nacional se encuentra en completa y absoluta paz. Pero en esos focos generan unas situaciones de tal virulencia, de tal agresividad, de tal violencia que genera neurosis en sectores de la población, ¿cómo no? La mayor parte de los seres humanos, la gran mayoría, y sobre todo la mayoría de los venezolanos, somos pacíficos. Nos están probando. Nos están probando. Hay por ahí un video también ya de una señora hoy cansada, harta. Lo vamos a pasar luego, Pablo. Bueno, ponlo, está bien. Regala a la compañera. ¿Qué arrecho? ¿Qué arrecho? Los militares no han muerto por culpa de ustedes, que no le pueden ni disparar esta mierda. Ojalá que la vengan a disparar.
por Maduro. Hay un carro 456 a la vez que cargó plata y estaba aquí ahorita. Y le tenemos la placa estaba en las flores. 456 a la vez. Deje quieto al que está quieto. Borges, Capriles, Guevara. Sobre todo dejen quietas y tranquilas a las aguerridas mujeres venezolanas, que ya están hartas. Hartos. ¿Cómo es eso que no pueden transitar libremente? Hasta la gente misma que vive en Altamira o en el Cafetal. Una señora me dijo, opositora, me dijo, yo jamás esperé vivir para ver a una mujer defecando en el Boulevard del Cafetal. Y mira, yo soy opositora, etcétera, lo que siempre dicen los opositores. Yo soy opositor, Pero de verdad, yo no entiendo esa cosa de las puputop. ¿Cómo que no lo voy a entender? Si fue una cosa orquestada. Fue una cosa planificada, fue una cosa viralizada a través de las cuentas de Twitter, incluida la de Miguel Enrique Otero, que fue el que inició, digamos, de manera perfectamente planificada. Porque esa es otra de las cosas de carencia de argumentos. Hay gente como Patricia Polero que dice que hay que exterminarlos a todos, que los 2 millones de empleados públicos o van presos o van muertos, o torturados o desaparecidos. Los 2 millones. Ese es Patricia Poleo. Pero hay otros que dicen, no, solamente debemos perseguir a los chavistas. Que es lo mismo que decir debemos perseguir a los judíos. Es igualito, no tiene ninguna diferencia. Esos argumentos que utilizaba hoy Roberto Lespinace, cuando este fascista lo estaba entrevistando, César Miguel Rondón. ¿Por qué digo que es un fascista? Porque dice, ¿cómo se siente ser escupido en todo el planeta? Eso es mentira. Que no haya sitio donde esconderte, avión donde volar, que ya no tengas paz jamás. Es igualito que lo que dice Hitler que en Mi Lucha. Es lo mismo que hubieras dicho, ¿cómo se siente ser judío en Alemania en el año 34? O ¿cómo se siente ser comunista en Estados Unidos en el año 56? O ¿cómo se siente ser chavista? Bien, César Miguel Rondón. ¿Sabes por qué se siente bien ser chavista? Porque yo te podría preguntar, ¿cómo te sientes después que dices esto? Después que junto a Roberto Lespinace, en una entrevista al flamante presidente de la Federación Venezolana de Psiquiatría, donde él justifica, así como Hitler justificó que la raza aria era superior, que el tamaño del cráneo contenía mayor cantidad de cerebro, era exactamente lo contrario. El fascismo se basa en la ausencia de cerebro, de argumento. Yo me siento bien porque gracias a esta revolución bolivariana, pacífica y democrática, tú puedes decir esta barbaridad y nadie te va a escupir, al menos los chavistas. Ni tienes por qué esconderte. Yo tampoco me voy a esconder. Pero no te estoy conminando a esconderte. Ni te estoy amenazando, ni te estoy llamando a agredirte. Solamente digo, ¿cómo se sentirá ser un ser humano que piense igual que él? Vente. Ya regresamos a la política en el diván. Ya vuelve. No, de lo que pasa en Venezuela. ¡Asesino! 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 ¡Asesino cómplice! ¿Me conoces? ¡Asesino! ¿Me conoces? ¡Cómplice! Asesinos son los que están matando. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Asesino cómplice! ¡Muerto hombre! ¡Chuleana Venezuela! ¡Muerto hombre!
váyase para su país, váyase para su país. Chuleador de Venezuela. ¿Sabe cuántos muertos hay? Asesino, asesino, asesino. Cómplice de una dictadura, cómplice de una dictadura. Lo que viene a chulear en Venezuela. Yo sé que viene a hacer aquí, que viene a hacer aquí, no es que en Venezuela hay una dictadura. Latinoamérica. De Latinoamérica, porque no saben que hay más de 40 muertos en Venezuela. Hay más de 40 muertos en Venezuela. Asesino, cómplice, cómplice, no joda, cómplice, no joda, cómplice, cómplice. ¿Quién va ¿Qué pasa? ¡Corrupto de mierda! Ese es un ejemplo típico de unos seres humanos que deciden renunciar a su lóbulo frontal. ¿Por qué? Este es un señor peruano, caminando por las calles de Madrid. Y unos locos, fíjense que lo digo así con toda responsabilidad. ¿Por qué digo unos locos? Porque la característica principal del fascismo, al no tener argumentos, pues recurre a sentimientos, recurre a emociones. Si a usted le dicen, señora, señor, independientemente de cómo piense, le dicen, unos venezolanos en Madrid le están diciendo a un peruano asesino, y el peruano le dice, pues si los que están matando a la gente son ustedes. El peruano le dice algo que es muy importante. El peruano dice algo que tiene que ver con esto. Le dice, ustedes me conocen. Ustedes no me conocen. Ustedes no saben cómo me llamo, si tengo esposa, si tengo hija, si tengo hijo. Típico del fascismo. Típico. Es algo así como que Hitler, que tenía sangre judía, decía que los judíos eran los enemigos de la raza aria. O como han venido responsabilizando en distintas etapas de la historia a los judíos en Europa, sobre todo en Europa Central. Ustedes me conocen. Hay un monumento al Holocausto, un homenaje que Alemania le hace al pueblo judío. Y en ese monumento lo que principalmente se expresa es, uno, la responsabilidad de los criminales nazis, pero otro, el rescate de la humanidad, de la condición humana. ¿Cómo van a venir unos desconocidos a decirle a otro desconocido asesino y a golpearlo y a empujarlo? Fascismo, puro fascismo. Van 40 muertos. Sí, lo dijimos. No se lancen por esa locura, porque lo único que van a lograr es enlutar hogares de venezolanas y de venezolanos. Pero ellos responsabilizan sin ningún tipo de razonamiento a quienes precisamente han hecho lo indecible para evitar que muriera, por razones de sus ambiciones de poder, un solo venezolano más, una sola venezolana más. Y esto no es nuevo, esto no acaba de empezar, esta es una operación de muy largo trecho. Miren, aquí están las listas negras que después se descubrió que tenía la dictadura argentina, las listas negras de las personas que tenían que ser apresadas, torturadas, desaparecidas, asesinadas. Delitos eran de izquierda. Después se descubrieron todos estos documentos secretos y sirvieron de insumo a los efectos de todos los procesos que hubo contra criminales
de la dictadura argentina, por cierto, recientemente beneficiados por el gobierno de Mauricio Macri. Interesante que un gigante de las letras y el sentimiento latinoamericano estaba en estas listas. Eduardo Germán Hugues Galeano. Eduardo Galeano estaba en las listas de la dictadura argentina. Mayor dignidad que esa. Por eso César Miguel Rondón. Es de una inmensa dignidad sentirse que tú pides que nos escupan, que nos persigan. Porque así como Eduardo Galeano se creció sobre sus perseguidores, captores y torturadores, nosotros nos crecemos frente a esas cosas que tú estás convocando. Esta era una lista particular que tenía Hitler, de las personas que tenían, apenas llegaran al poder, las personas que tenían que ser exterminadas, como dice Patricia Polejo, todos los empleados públicos, todos. Y ustedes empezaron hace rato, César Miguel Rondón, Julio Borges, Capriles Radonsky, Freddy Guevara. Hace rato, en el año 2002, soltaron una página web que se llamaba reconócelos.com. Y sabes para qué era, ¿no? Donde te encuentres a esta persona, insúltalo, maltrátalo, golpéalo. Y si puedes, mátalo. Este fue el primero de esa lista reconócelos.com, el que primero colocaron, Danilo Anderson, después asesinados, con el dinero de los que están ahorita en Miami, pero fue el primero, y así nos fueron colocando a todos nosotros, porque pensábamos diferente. Ese es el único delito, el único delito. Nosotros estamos convocando una constituyente para la paz, para buscar alguna forma de diálogo amplio, ya que no se pudo dialogar con estos sectores violentos. Bueno, que la paz se imponga, que la paz de la discusión, que la paz de los argumentos. Wilhelm Reich, los argumentos, los razonamientos, no una locura, como que un señor peruano entonces insultado, porque bueno, porque probablemente expresaría alguna simpatía hacia el proceso bolivariano. ¿Tiene derecho? Curioso además la actitud del policía ahí en Madrid. Esperó que lo insultaran, esperó que ahí estaba el policía. Esperó que lo golpearan, que lo empujaran. Y después de que recibió su ración de fascismo, este señor, el policía lo separa. La misma actitud que tuvieron en el Centro Cultural. Esa es otra frase nazi. Cuando escucho la palabra cultura, saco mi revólver. Bueno, cuando los fascistas venezolanos escucharon la palabra cultura en Madrid, sacaron sus revólveres, sus insultos, sus vituperios y secuestraron a un grupo de personas, bueno, que tenían derecho a asistir a la actividad que allí se estaba realizando. Ustedes no tienen el poder y ya están diciéndonos lo que nos harían. Y cuando digo lo que nos harían, no solamente a los chavistas, porque en algún momento va a ocurrir, por ejemplo, que algún grupo de oposición diga, mira, pero tenemos que matarlos a los 2 millones, Patricia. A los 2 millones y a ti, va a ser la respuesta de ella. Bueno, hemos llegado al final, ya tenemos a nuestras melodiosas cantantes para que un poco maticen los temas tan duros que hemos tratado el día de hoy, pero primero vamos a chequear si hay algunos tweets el día de hoy. @Zoeplanis, doctor, el control mental se ejerce con más facilidad en personas de baja autoestima. Los escuacas que conozco la tienen, casual. Yo no creo que tenga que ver con un asunto de baja autoestima, tiene que ver con un asunto de entorno, de una especie de caldo de cultivo para el fascismo. El caldo de cultivo es esa sensación de zozobra, de miedo, de angustia, de que no hay regreso, de que hasta que, como decía Reich refiriéndose al fascismo, la meta final. ¿Cuál es la meta final de ellos? Tomar el poder para exterminar todo lo que huela a chavismo en Venezuela. @Daniel Ruggiero 1, oposicionismo busca imponer odio, destrucción, fascismo y muerte.
pueblo venezolano lucha por paz en asamblea constituyente. Es allí el gran contraste, la gran diferencia. Imagínense que Guevara llamara a matar chavistas y los chavistas hubiéramos llamado a ejercer violencia también. Estaríamos en plena guerra civil en este momento, en este instante. Al contrario, el presidente Maduro dice, mira, lo hemos intentado todo. Ahora, convoquemos a una figura que tiene nuestra Constitución para generar el padre de todos los diálogos, la Asamblea Nacional Constituyente. @Alba ANT7, Jorge, por Dios, tienes demasiados pacientes sin atender, demasiados locos sueltos. Lo que pasa es que se ha convertido en una práctica. No es una patología psiquiátrica individual. Mucha gente en Inglaterra y en Estados Unidos decían, pero ¿cómo ese loco va a tomar el poder? ¿En qué cabeza cabe que Hitler va a tomar el poder en Alemania? Más de 30 millones de muertos después se dieron cuenta de que sí, de que es posible. De que el fascismo, independientemente de sus más peregrinas opiniones, como la de César Miguel Rondón, la de Roberto Lespinace, la gente dirá, ¿y quién es ese Roberto Lespinace? Lo digo varias veces para que sepan que ese es el presidente de la Federación Venezolana de Psiquiatría. Gracias a Dios que nunca me inscribí ahí. @Georg3234. El fascismo nos ven con uniformes institucionales y dicen, hay que llenarlos de mierda. Ellos con su odio y nosotros con amor. @CarlosParadas7. Estamos cansados de esos guarimberos asesinos. Queremos trabajar tranquilo. Tienen razón. Ya está. Ya está. ¿Cómo es eso que tienen que suspender las clases? Yo he escuchado personas, me han referido de personas en colegios privados, que dicen, no llevo a mi hijo más al colegio hasta que esta sangrienta dictadura caiga. O sea, está condenando a su hijo. Imagínense el nivel de psicopatología. Por eso fue que es tan importante que Reich llamó este libro La psicología de masas del fascismo, donde una señora prefiere condenar a su hijo a la ausencia de educación, a la que tiene derecho, por cierto, por nuestra Constitución, hasta que la sangrienta dictadura caiga, sin detenerse a pensar, señora, ¿y los muertos de dónde salieron? ¿Y quién perpetra los hechos de violencia? ¿Y quién quema unidades de transporte de combustible? Son tan brutales sus prácticas que generan desazón en todo el mundo. ¿Cómo va a decir una página web que controla en ellos, que es de las páginas, de las cuentas Twitter que controla Capriles Radonsky, esa bebé sin censura? ¿Cómo va a decir que hay que castigar a niños de 5 años? Y a usted, si es opositor, o usted si es opositora, señora, ¿le parece que eso está bien? Usted puede estar completamente en desacuerdo conmigo, pero eso no le da razón ni para odiarme, ni para odiar a un niño de 5 años. @RuthZapata84. Se debe buscar alguna manera de atender la salud mental de esos venezolanos presos del odio, conducidos por el fascismo. Así es, así es. Es muy peligroso. Es muy peligroso. Cuando Hitler llegó al poder, pues hizo exactamente lo que había ofrecido. Exactamente. Destruir a todo lo que no sea la raza aria. Los niños mayores de 5 años son responsables, así lo dice Bebé sin censura. Hagan lo que hagan, no volverán, evacúen, desnúdense, paguen plantón todos los días. @Nicolás Maduro seguirá siendo presidente. Bueno, hemos llegado al final. Yo quisiera, antes de escuchar a Mariana y a Giselle, leerles un poema de una de nuestras poetas de la ternura, de los helechos, del rumor de las montañas, Enriqueta Arbelo de Arriba. El poema se llama El odio. No quiero mirar hacia ese sitio. Allí está el odio.
Tienen los ojos curtidos de mal fuego. Lo esquivo. No quiero saber siquiera cómo hace sus incendios. No quiero ver su factoría. Le rehuyo abiertamente. Y yo no soy su blanco. Nosotros estamos obligados a derrotar el odio en Venezuela. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos el próximo lunes a las 10 de la noche aquí, en La Política en el Diván. En el ambiente en el que nací, individualismo, actitudes miserables en nosotros mismos. Me estoy acostumbrando a esto y no puede ser, no, no. Oh, 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 oh. Y no puede ser, no, no. Oh, 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 oh. Y no puede ser, no quiero permitirlo. Que nací despojada de cualquier malicia. Sé que valen más los besos y las caricias. Pero tener razón o estar llenos de dinero. ¿Para qué seguir cayendo en esta hipocresía? Aunque no lo entiendas, yo firme cada día por no ser lo que critico en el espejo. No ser ese reflejo de todo lo que no quiero. Mejor vivir consciente de lo que estás dando, para no estar culpando a los demás de lo que estás recibiendo. Mejor vivir consciente de lo que estás dando, que estar culpando a los demás de lo que estás recibiendo. Y tú cuando te ves, ¿qué ves? Revísate y pon atención. Es felicidad lo que abunda en tu corazón. Es alegría, es perdón, no es rabia, miedos y rencor. Y tú cuando te ves, ¿qué ves? Es felicidad lo que abunda en tu corazón. Pues rabia, miedos y rencor. Hacer para que no siga pasando lo que yo estoy presenciando en el ambiente en el que nací. Individualismo, actitudes miserables en nosotros mismos. Me estoy acostumbrando a esto y no puede ser, no, no. No, 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 no. Y tú cuando te ves, ¿qué ves? Revísate y pon atención. Es felicidad lo que abunda en tu corazón. Es alegría, es perdón, no es rabia, miedos y rencor. Y tú cuando te ves, ¿qué ves? Es felicidad lo que abunda en tu corazón. Pues rabia, miedos y rencor. Pues rabia, miedos y rencor.